Hola, hola, bienvenidos. Bueno, espero que esté todo bien por ahí y también me gustaría poder empezar con esto, más que todo, anunciando algunas cosas. Eh, Creo que voy a empezar a hacer más directos para los miembros también, donde vamos a trabajar diseños especiales y esto también quería empezar a comentarlo porque me estoy más interesado en darle un mayor apoyo a las personas que son miembros en mi canal. Bueno, hoy vamos a presentar hacer un diseño directamente con la forma de dibujos dentro de lo que viene a ser completamente un engarce. Entonces yo tengo aquí preparado una cantidad de hilos. Voy a empezar más que todo para hacerlo. Eh, Voy explicando. La piedra que yo voy a trabajar es esta de aquí. Es una piedra que más o menos tiene unos 6 centímetros. Y aquí en la parte de atrás es como que no está bien definida, no está bien pulido y quiero hacerle una protección aquí atrás para que esté todo trabajado. La piedra naturalmente no tiene el acabado completo, pero yo voy a hacer que todo esto se vea como si fuese que la piedra está todo, no está bien formada, la forma circular, pero voy a preparar una caja o un diseño de engarce donde voy a hacer que todo esto, estos fallos, todo esto no se vea. Entonces voy a tratar de proteger más a la piedra para que esto se mantenga y sea sujeto. Bienvenidos, bienvenido. Eh, entonces, para empezar, voy a elegir este color marrón, de los cuales yo he cortado 6 hilos. Más o menos el hilo tiene 1,50 m a la mitad, de los cuales vamos a empezar a trabajar directamente. Ya está en 1,50 m. Yo para empezar a trabajar lo que tengo que hacer es completamente agarrar uno de ellos y agregar todos los hilos a él como si fuese un círculo completo. Ok, entonces al hacer esta forma de agregado, lo que voy a hacer completamente es que el círculo no se vea. La idea es que el círculo se pierda completamente, que se quede fuera dentro de lo que vendría a ser el patrón. Entonces yo para hacer eso agarro, lo doy, lo cruzo así, y en esta parte donde estoy cruzando directamente, mira así, ahí donde he cruzado esto así directamente, ahí es donde pongo los hilos. Ok, entonces estos hilos yo lo pongo al medio, así directamente, agarro uno y lo pongo ahí, igualo las puntas para que me queden iguales y lo cierro ahí. Ok, esto es para empezar más que todo, y el siguiente hago lo mismo con todos los hilos que tengo. Hago lo mismo, total son 6 hilos que tengo ahora mismo. Ok, aquí hago lo mismo, 2. Entonces hago lo mismo con todo esto de aquí. Ok, voy 3, aquí con este también hago lo mismo, lo coloco todo de esa manera. Este es uno de los trucos básicos de lo que yo hago dentro de mi trabajo, y es donde yo completamente voy preparando la figura. Buenas, buenas, bienvenidos. Entonces aquí tengo 4, ok, entonces aquí tengo que también hacer algo como esto. ¿Por qué? Porque las puntas no quiero que se vean cuando lo cierre. Entonces aquí yo cruzo esto lo cruzo, y encima de estos tres, porque sería el círculo más este hilo más más el otro hilo que se cruza, lo agrego el otro hilo. Ok, buenas tardes a todos, o buen día, porque tenemos diferentes horarios en diferentes partes del mundo. Ok, listo. Entonces aquí miren, agarro y pongo y agrego en esa parte, también pongo igual las puntas y listo. Ok,
Entonces yo esto de aquí, para cerrar este círculo, lo único que hago es ir tirando, miren. Pero no tampoco tiro por tirar, porque si yo solamente jalo cualquier lado, un lado se va a ir más largo el hilo. Y tengo que proporcionar cuál es el lado que el hilo está más corto. Entonces aquí, por ejemplo, a esta punta de aquí es la que tengo que hacer que todos los hilos corran a este lado de aquí. Ok, a este lado, ahí. Entonces solamente jalo ahí y ya para este lado están iguales. Sería este con este y está igual. Listo, ahí está en la proporción. Ok, listo. Entonces hice un círculo cerrado completamente. Creo que ya de los que conocen mi trabajo, siempre he hecho este círculo para empezar con todas las figuras que quiero hacer. Y de aquí a este círculo cerrado, yo ya puedo empezar a trabajar las formas que yo quisiera. Ok, listos. Entonces aquí voy a empezar a trabajar de esta manera. Voy a hacer, a ver, si agarro de 2 en 2, si de 2 en 2, voy a comenzarle a agregar otros hilos más para que me comience a salir una proporción, más que todo por el tamaño. ¿Por qué? Porque quiero que me salga un círculo completo con una figura. Esto vamos a ponerlo aquí, así, y yo voy tejiendo alrededor figuras para que se vayan formando, pero figuras totalmente cerradas, no figuras abiertas. Vamos a cerrar la figura completamente y dibujando al mismo tiempo. Y vamos a hacerlo con dos relieves, ¿ok? Entonces ahí vamos a empezar. Entonces si yo agrego hilo aquí directamente, vamos a agregarlo hilo ahí directamente. Entonces para eso de ahí voy a tener que cortar 6 hilos. Ok, voy a cortar la misma distancia, 6 hilos, para que puedan empezar a trabajar con la figura. Entonces cuando se trabaja con patrones, completamente lo que tenemos que calcular es las dimensiones más que todo. Ok, ahí. Creo que es una de las pocas veces donde vamos a empezar a trabajar con un diseño que, que completamente el trabajo es más complejo, porque ya hace mucho tiempo estamos haciendo diseños aquí, pero es la primera vez que vamos a hacer un trabajo bien complejo. Hola, hola, bienvenidos a todos. Bueno, listo, ya tengo aquí 6 hilos. Listo. Entonces aquí yo voy a aumentar otros 6 hilos más, pero voy a aumentarle de en par, ok, miren. Yo voy a aumentar esto sobre estos dos. Voy a tejer aquí, así, sobre estos dos de aquí, ok. Esto lo voy a poner aquí. Directamente. A ver, hay varias formas de poder hacerlo, pero yo lo voy a hacer directamente así, de esta manera, ok. Sobre para este lado, sujeté en la mitad, ok, y ahora lo suelto. De 2 en 2 voy a aumentar de esta manera. Ahora aumento aquí, sobre este lado, ok. Ahora giro, voy con los siguientes dos, ok. Así, agarro otros dos, ahí, agrego otros más,
Entonces, muchas veces a mí me preguntan por qué siempre tengo formas diferentes de agregar los hilos. Es que cada uno puede buscar su forma de agregar los hilos. Yo siempre busco una forma nueva, porque así también pueden ustedes ver las variantes. Hola, hola, Ari. Me recuerdo de tu nombre. Ok, listo. Ahí. Entonces he agregado otro. Voy a girar, agarro otros dos y agrego también igual. A ver, ¿quién sabe que la palabra Ari en quechua significa sí? Ok, vamos a la otra mitad. Y seguimos. Sí. Ok. Bueno, yo no lo sé hablar correctamente, pero sí te puedo entender el contexto cuando me hablan a mí, porque yo he crecido escuchando todos los dialectos casi diario en casa, pero es muy difícil, no es nada fácil. Ok, ok, giro y aquí otra vez agarro otros dos y así. Creo que es uno de los idiomas más sencillos y prácticos porque simplemente en el quechua se usan muchas, o sea, muchas definiciones de las plantas o palabras o cosas. Es muy práctico, no hay tanta complejidad como en el español. Y es tan abreviado, pero la pronunciación es muy compleja. Eso sí se los digo. Yo he tratado muchas veces de tratar de pronunciar algunas cosas cuando los he escuchado, es como que se te congela la lengua. Pero una vez que lo sabes hablar es muy bonito. Si ustedes ponen canciones en quechua directamente, hay canciones que son muy bonitas, con mucho sentimiento. Saludos, saludos la Petite Mort. Ok, seguimos aquí. Entonces, hacer una figura que lo que vamos a hacer ahora completamente, al ser cerrado, todo bien compacto y cerrado, es muy complejo. A ver, no me gusta cuando el hilo no está en el medio. Es la forma de cantar. Tiene un sentimiento muy de corazón. Eh, no se entiende. Es, hay que estudiarlo, porque si no, a ver, uno de estos días voy a publicar alguna de esas canciones que a mí me han marcado la cabeza desde muy pequeño, más que todo por la forma de que cómo tocan la guitarra, la forma de cómo utilizan los instrumentos, o sea, son instrumentos completamente muy típicos y otros que son instrumentos que adaptaron y cambiaron la forma de hacer la música también. Entonces, hay cosas que yo lo veo como que hacen una esencia diferente. Yo he visto mucha gente que dice que sí, es muy interesante, pero no entienden la esencia, el trasfondo de cómo hablan la naturaleza, el trasfondo de cómo hablan de las cosas que piensan y sienten. Entonces ese trasfondo es muy complejo en el quechua.
Listo, aquí. Entonces miren, yo ya tengo esta figura completa con los hilos que he querido subir ahora mismo, ¿ok? Ahora, si yo ahora mismo quiero cerrar esto, por ejemplo, quiero cerrar ya esta forma de aquí, yo lo uno con un nudo al revés aquí. Y al unir esto con un nudo al revés, ya me hace un diseño. Mira, todas las puntas que tengo ahí, las voy uniendo. Voy uniendo las puntas, miren, las puntas, estas puntas que quedaron, las uno al revés, tejiendo al revés. ¿Ok? Tejiendo al revés. Entonces voy uniendo así sucesivamente. Es que este es el trabajo de verdad, de que cuando vas tejiendo tienes que ir girando cada momento. Que muchas veces me dicen, no, es que hay mucho, son muchos hilos, no entiendo. Claro, para entender son los detalles que hay que ver, son los detalles que uno muchas veces tiene que explicar. Entonces, no es el problema de los hilos, el problema es qué es lo que estás diseñando para que tengas los hilos. Porque yo he visto muchas veces lo que hacen es aumentar, aumentar, aumentar hilos, después cortar y quemar. Esto no sucede en mi trabajo. ¿Ok? Yo aumento hilo donde sé que tengo que necesidad de aumentar para hacer una figura. Aquí no se aumenta hilo simplemente por aumentar, se aumenta hilo donde se necesita para hacer una figura. Para darle color también se puede aumentar, pero hay que hacer figuras. Entonces miren, perdón, aquí ya tengo todas las puntas cerradas, ¿ok? Y si me voy al medio de cada figura, mira, cerré esta punta, quedan 4 hilos por cada lado, ¿ok? ¿Ok? Al quedarme 4 hilos, yo puedo hacer esto. Entonces vamos a trabajar en el medio, agarro 4 hilos de aquí, listo. Ahora también, para empezar, agarro aquí, miren, agarro aquí en medio, otra vez, junto al revés, subo aquí, y aquí subo otra vez, miren, ok, y aquí en medio cruzo otra vez, ok, listo, ahí crucé otra vez, miren, ok, hice con los 4 nudos, con los 4 hilos hice una unión de todas las formas. Bueno, claro, la lógica es lo más importante. A ver, miren, aquí otra vez, 4 nudos, 4 hilos, ok, izquierda, derecha, 2 y 2, ok, esto cruzo, tejo al revés primer nudo, al revés, 1, 2, y de aquí, de aquí le teje normal para este lado, ok, ahora el otro lado, teje para el lado contrario, también normal, ok, y ahora con este se cruzan y teje al revés, solamente un nudo, ok, listo, ok, ahora giro a los siguientes 4, otra vez, todo es sucesivo, ok, de 4 en 4 ahora vamos. Ok, y otra vez hago lo mismo. Claro, el sentido de tejer pienso yo que tendría que hacerse más matemáticamente porque
la razón de agregar un hilo simplemente sin saber qué es lo que vas a hacer luego, cómo desaparecerlo, cómo esconderlo, eso creo que se tiene que aprender a perder, porque yo veo que muchas veces agregan, cortan, queman, y eso es una pérdida de tiempo. Si no usas, simplemente ves la forma práctica, pero no usas tu conocimiento para desarrollar más capacidades, te vas a quedar con eso y nada más, y te va a parecer tan difícil hacer otras cosas porque no tienes otra forma de hacerlo. Porque yo puedo hacer mis diseños completamente agregando y quemando hilos, y me pueden salir cosas más espectaculares porque es más fácil, pero de la cuestión de desaparecer los hilos en el tejido o esconder los hilos dentro del proceso es más complejo. Esa es la diferencia. Entonces por eso hoy siempre voy explicando. Yo veo trabajos muy buenos. Me gusta ver trabajos a veces cuando algunos me dicen, mira este diseño, pero cuando ya veo que está quemado, bueno, digo, hay que respetar nada más y no decir que no está bueno, porque completamente se pudo haber tomado mucho tiempo y esfuerzo, pero para mí pierde la esencia cuando comienzas a simplemente a no tener otra forma de poder solucionar las cosas más que cortar y quemar. Entonces pierdes toda la razón de un diseño porque no había forma de poder solucionarlo. O sea, darle un acabado más interesante, ¿no? Entonces así vamos sucesivamente. Aquí me falta este con este. Entonces miren, aquí vamos creciendo con el mismo patrón, el mismo orden, pero van a ver cómo va saliendo las formas y cómo va saliendo todos los detalles, ¿ok? Y de aquí para adelante también puedo cambiar el patrón y la lógica agregando otro color. Entonces ahora les voy a mostrar. Primero voy a agregar el mismo color para hacer la figura que quiero y después le cambiamos a hacer otro color también. Listo. Ahora voy a agregar el mismo color de hilo, casi al mismo lugar. Ok. Listo. Claro, ese es el punto. Y ya te das cuenta que yo hago lo mismo, pero ya no existe el quemar hilos. Ok, miren señores, ahora tenemos aquí. Estos sacamos los cuatro cruzando. Ahora vemos aquí hay cuatro que se están cruzando. Y es como que le hicimos esto más grande y voy a aumentar aquí en medio, exactamente ahí. Entre los dos y dos que vienen, agarro otros cuatro que automáticamente se están juntando solos. Uno no está haciendo presión, no está haciendo nada. Entonces ahí lo pongo. Ok. Y aquí esto tejo de la mitad para la derecha. Aumento hacia afuera. Listo. Y aquí para el otro lado. Igual. La suelto aquí. Y voy para el otro lado. Tejo al siguiente. Listo. Y aquí voy a unir. Y esto también cierro con este. Y tejo aquí al costado. Siguiendo la línea que está ahí. Al otro lado igual. Y aquí también. ¿Se van dando cuenta? Ahora toda la forma se va a salir de la misma forma y no había otro truco más que simplemente ir ordenando los colores, nada más. Ahora vamos a poner con colores también. Otra vez, misma secuencia.
Yo he visto que mucha gente hace los mandalas, pero lo que pasa con los mandalas es que agregan muchos colores en todas las formas posibles y de ahí no tienen la idea de cómo organizar el principio. Entonces aquí ustedes están viendo un inicio, un principio, una base lógica de cómo organizar tus hilos para poder sacarlos y salgan todo. Esto con colores se ve muy interesante también. Pero lo que yo quiero hacer es más que todo ahora empezar con esto y ahora después agregar los colores. Para que ustedes vayan a ver el principio que es lógico, ¿ok? Saco por los costados también aquí. Listo. Cierro en medio. Y cierro aquí. Al otro lado. Y aquí cierro en medio. Listo. Aquí ustedes van viendo cómo va creciendo la figura. Y aquí voy al siguiente. ¿Lo pueden ver claro o simplemente se ve borroso? Si se ve borroso también me lo pueden comentar, yo trato de ajustar la cámara. Entonces aquí vamos viendo como otra vez para el costado, 1, 2 y aquí seguimos, 1, 2. Y esto va creciendo naturalmente, pero al mismo tiempo también va creciendo en orden. Empezamos con un orden y terminamos con el orden y vamos viendo cómo todo se va organizando automáticamente. Ok, esto ya nos sale la dimensión y con la dimensión ya podemos hacer todo lo que queramos. Y aquí voy a ponerle muchos trucos para que ustedes puedan ver la diferencia también. Listo, miren, aquí ya va creciéndose. Al siguiente se va formando como una estrella. Creo que de esta forma yo no he visto a nadie que lo hace. Yo he visto muchos que hacen los mandalas, pero no he visto que lo hacen de la forma que todos estén exactamente continuos. Porque veo muchos trabajos y siempre digo, o me pregunto yo, pero si calculan mejor pudiera salir hasta mucho más interesante una figura. La cuestión está en calcular. Ok, y aquí cerramos. Y aquí también cerramos. Listo. Y aquí otra vez cerramos aquí el conjunto. Listo. Y aquí giramos. Sería dos últimos, ¿no? Eh, Trata de cambiar la resolución de tu pantalla. Si subes a mayor resolución o el brillo de tu pantalla también se ve bien. Porque yo lo estoy viendo aquí en directo con la computadora. Es por eso pregunto a veces si es que se ve bien, porque en mi imagen se ve bastante bien. Entonces eso también por eso siempre les pregunto. Y muchas veces lo que pasa es que si suben la calidad de la imagen o la calidad de video, ahí van a tener mejor resolución.
Es por eso que siempre trato de explicar eso, ¿no? Que hay momentos que internet se puede bajar y se pone un poco más difícil la transmisión. Pero todo tiene solución. Listo, miren. ¿Vieron cómo fue transformando simplemente el hecho de mantener un orden? Esa es la parte donde a veces sube a 180 o no sé a cuánto está transmitiendo, porque creo que está subiendo a más. A 1080, 1080, 180, 1080. A ver, un momento, lo reviso. Ah, está subiendo a 720. Sí, está subiendo a 720. Ok, el último. Entonces, aquí vamos. Sí, hoy no hay más, es lo máximo de hoy. Ok, listo. Oh, ujú. Aquí vamos. Eso sería. Entonces aquí ya también cerramos y bueno, van viendo ustedes el resultado. La primera parte del resultado. Vamos 40 minutos, 35 minutos más o menos. Y vamos a seguir con la segunda parte. A ver, esto ha ido creciendo progresivamente. Ustedes han visto todos estos detalles. Hemos hecho todo esto simplemente combinando los nudos, ir cambiando los nudos por una dirección y para otro y salió automáticamente esto. Creo que eh, lo más difícil es el orden. ¿Ok? Y ahora empezamos a agregar color. Vamos a agregar color. Igual tiene que ser 6 hilos también. Vamos a agregar 6 hilos del mismo color, ¿ok? Listo, voy a poner este color, que es como un azul acero. A ver, eh, miren, la piedra tiene más o menos esos colores también. Por eso que lo voy a poner ahí, miren, aquí esta parte. Entonces voy a poner este color por esa misma razón, ¿ok? Listo. Listo. Entonces, miren, aquí viene un truco que es muy extraño, ¿ok? Creo que esto no lo van a ver en ningún lado. A ver, tengo aquí en medio. Yo tejería directamente de aquí para allá, ¿ok? Entonces yo pondría aquí en medio directamente y tejería hacia afuera.
Ok, así. Entonces, como está el encaje en medio directamente, así, miren, yo voy a tejer al revés. Listo. Ok, ahí, entonces voy tejiendo. Ok, estoy tejiendo al revés, por la superficie, al revés. No estoy tejiendo por el mismo lado, ok. Estoy tejiendo al revés. ¿Quieren que lo gire para tejer por el otro lado? Eso depende de lo que ustedes me digan. Yo lo puedo girar, como ustedes me digan. Díganme ustedes, ¿cómo lo quieren que lo haga? ¿Lo tejo como estoy tejiendo o quieren que lo gire? Y así lo pueden ver ustedes. Mm, coméntenme por favor y yo sigo. Aquí Rob nos dice que no, que está bien así. A ver, ¿cómo voy a hacer? Esto ya tenemos uno. Voy a girarlo para que vean cómo es el de la otra parte. Ok, así. Una sola, voy a hacer uno o dos veces y después regreso al mismo lugar, ok. Ok, miren. Aquí en medio, ok. Y aquí tejo por debajo, desde el medio, pintando. Ok. Y aquí uno este con este. Ahí. Ok. Listo. Ahora voy al otro lado. Es que yo tejo por el mismo, o sea, puedo tejer tanto al revés o de la forma normal. Para mí es normal todo, entonces no me afecta en nada tejer por un lado o por otro. Ya voy a hacer una más, después volvemos al otro lado, ¿ok? Entonces a mí no me afecta tejer de una manera u otra manera, para nada. Yo lo veo tan lógico, solamente la variante es por el orden del hilo nada más. Listo, y aquí voy al medio otra vez y empiezo. Y aquí este cierra. Listo, ahora al otro lado. Listo. Ahora volvemos al lado original o al lado del principio, podría decirlo, porque no es original, porque para mí todo es igual. Al lado del principio y vamos a agregar aquí. Ok.
Bueno, Sergi, llegaste tarde y no has visto el principio, lo tienes que ver grabado. Lo del principio ahí vas a verlo todo. A ver, esto sería así, este tapa este. Listo. Listo. Bueno, igual, como está grabado, lo vas a poder ver tranquilamente. Listo. Enséñanos a hacer el nudo. Es que para eso ya he preparado videos donde ya he terminado de subir. Estoy esperando simplemente la autorización de YouTube que me deje subirlos y ya están listos para publicarlos. Creo que para mañana debe estar listo para publicarlo. Y ahí van a ver muchas más técnicas donde hablo de todo esto, ¿no? Listo. Y aquí cerramos y vamos al revés. Y aquí lo hacemos de esta manera. Y este cierra así. Listo. Listo. Un segundo, a ver, tengo que responder un mensaje. Bueno. Y la última línea. Entonces aquí va cambiando solamente el orden y como va cambiando el orden todo lo vamos dando la figura tal cual como nos va sacando el diseño. Ok. Listo. Y aquí hacemos lo mismo. El video de los miembros. Hay una sorpresa muy bonita para eso. Va a ser un directo. Sí, eso va a ser una locura. Tengo una idea, es que eso lo vamos a conversar después del directo. Vamos a hablar de eso también, ¿no? Es que esto es mecánica. Yo digo siempre es mecánica. Una vez que ya tienes el tino de saber que el nudo está al revés, ya tu cabeza automáticamente ya lo hace. No es tan complejo ni tan difícil. La cuestión está en leer el patrón. Yo le digo a mucha gente, o muchas veces me dicen, es que no se ve cuando tejes. Es que yo no quiero que veas cómo tejo. Lo que yo quiero que veas es cómo queda el resultado, que aprendas a ver el nudo, a leer el nudo, porque es lo más importante que es el movimiento del tejido, sino la dirección del tejido, lo que tienes que ver,
¿Qué es lo que cambia? Eso, la forma de trabajar, porque imagínense, si todo el tiempo dependemos de ver la mano cómo lo están haciendo, eh, para mí lo más fácil es cuando me entregan el trabajo terminado, es simplemente leer el patrón. El patrón me dice lo mismo, me dice mucho mejor, me da más información que ver las manos de la persona que lo está haciendo. Claro, es la práctica. Ahora, señores, a ver, dos formas aquí. Elijan ustedes. Vamos a dar 10 minutos más. Eh, ¿Otro color o, o una línea del mismo color del centro? ¿Cómo lo quieren? Rápidamente. Porque esto nos da espacio todavía para tejer. Nos da espacio para tejer 4 líneas más. Otro color. Listo. Si agregamos otro color va a ser el mismo resultado. Ok. Vamos a ponerle este aquí. Va a ser lo mismo, poner otro color. Sí, voy a hacer un directo para explicar más o menos qué es lo que quiero hacer con el directo en vivo para todos los que son miembros. ¿Por qué? Porque quiero hacer un especial para los miembros, ya que muchos se están suscribiendo y por eso también invitaba a la gente a que se hagan miembros, porque voy a comenzar a hacer directos para miembros. A ver, no es verde, es como un agua marina. A ver, decídanse, ¿hago una línea extra, después pongo otro color o simplemente pongo otro color directamente? Yo hago lo que ustedes me digan. Otro color, ¿listo? Otro color. Sí, aquí no somos dictadores, aquí somos realistas, pues escuchamos lo que el pueblo dice. Ok, listo señores, aquí va otro color. Misma secuencia, mismo patrón, ok. Sí, yo ya estuve seleccionando los colores que iba a poner antes de empezar a trabajar, porque yo sabía siempre que pregunto, yo ya tengo preparado más o menos, siempre trato de estar preparado para que cuando me digan otro color ya sé qué colores voy a poner.
porque sé más o menos la función de lo que quiero hacer, ¿no? Entonces si pregunto, ¿quieren que ponga otro color? Ya tengo que tener cuál es la siguiente base. Y así tengo los otros colores que van a seguir también agregando. Y además, como les digo siempre, hay que aprender a combinar los colores, porque si no aprendemos a combinar los colores, vamos a quedarnos simplemente en poner cualquier color sin razón alguna y después el trabajo no queda tan bonito. Entonces siempre yo exijo que aprendan ustedes a combinar los colores. Y yo los voy a empujar a eso, porque yo no quiero que ustedes aprendan simplemente a hacer las figuras, sino a combinar los colores. Entonces ahí es lo que yo voy. Yo voy yendo siempre por ese fin, de que ustedes aprendan a combinar los colores. No es que todo. Si es que, como les digo, si es que combinas bien los colores, todo va a resaltar, todo, todo. O sea, ese es el fin del trabajo, ¿no? Porque imagínate, tú no quieres hacer un collar y que se quede ahí 200 años y la gente simplemente ve, ah, sí, bonito, pero el color no atrae nada, no atrae ni a las moscas, imagínate. Entonces yo siempre pienso en eso. Entonces yo voy a hacer un color o voy a trabajar una piedra que tenga y estudio bien el color porque cuando lo vean eh, se queden con las ganas de llevárselo. Entonces eso hay que estudiarlo. Eh, Sergi, práctica. Todos los engarces funcionan. Si no, no, yo no haría mis trabajos con cualquier engarce. Entonces, yo hago esto más que todo para que ustedes vean o sea, vayan entendiendo este punto. Ven la cantidad de engarces que voy poniendo solamente en los últimos 6 meses. Y cuando la gente me dice, es que no sé cómo atrapar una piedra, yo digo, ¿cómo que no? Puedes hacer con cualquier diseño, puedes engarzar una piedra. Con cualquier figura puedes engarzar una piedra. ¿Ustedes se van dando cuenta de eso? Que lo hacemos con cualquier figura, no tenemos simplemente una, dos o nos quedamos con una sola forma. Con cualquier figura. Pónganse a pensar en ese detalle. Entonces he agarrado, ¿cuántas formas vamos haciendo? Tenemos más de 10 formas ya. Más. Y yo sigo sacando más y yo voy a seguir sacando más. Entonces los dibujos ustedes se lo pueden ustedes, saben tejer de alguna forma, listo, y ahí comienzan a dibujar. Es lo que pasó con la pulsera que les he mostrado en estos días, que tiene todos los espirales cuadrados infinitos. Entonces, a ver. Entonces es el detalle importante de que de cualquier forma sale. No hay límite. Entonces cuando muchas veces me dicen, no, es que no entiendo cómo empezar. Bueno, para eso que hago los videos, para que ustedes vayan entendiendo las formas y figuras. Ustedes tienen que ir adaptando todo porque no todos usamos los mismos tamaños de piedras, ¿no? Claro, el fin es practicar más. Todo esto de aquí, ustedes, a ver, ¿cómo creen que yo pude entender que se podía hacer de cualquier forma si no estuve tejiendo? Todo esto yo lo aprendí con práctica, todos los días practicando. Ahora, por ejemplo, miren, yo dije, mira, vamos a hacer esta forma, ta, 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 ta. Yo antes de empezar, yo sabía ya cómo iba a salir esto porque en mi cabeza ya tenía la idea clara de cómo tenía que hacerlo, para que ustedes puedan aprenderlo fácilmente. Esto se puede transformar en 50.000 formas solamente con un solo color. Si le damos, ponemos un hilo de otro color, le estamos dando más forma todavía. Pero de aquí yo puedo volver a transformar otra vez a un solo color.
Entonces ese es el orden que uno le quiere dar. No, o sea, no cambia nada, simplemente es orden. Yo no estoy reclamando a la gente cuando me dicen a veces, no, es que no sé cómo empezar. Si no pruebas, no vas a saberlo nunca. Hay que probar. Muchos me dicen, ah, no, tu Engarce tiene mucho trabajo. Entonces, ¿quieres las cosas más fáciles? Prefiero yo tener las cosas mucho más seguras. Cosas fáciles no hago. Yo lo digo así simplemente a la gente. Yo no hago cosas fáciles. No me complico la vida. Bueno, aquí llegamos al punto donde pienso que ya la piedra está más o menos cerca a cubrir el tamaño. Porque es para eso que estamos haciendo esto, para cubrir la piedra. Ok. Entonces vamos a hacer la última línea. Y también parece que continuamos la próxima semana. Porque el tiempo nos gana siempre. Siempre nos gana el tiempo. A ver. Listo. A ver. Entonces en esta línea la secuencia ya está cerrada completamente. La próxima semana continuamos con toda la base principal de esta línea. Ahora les voy a mostrar cómo queda la parte. Bueno, por ambos lados queda bonito. Pero yo más que todo hago esto para que tenga una base de centro que sea como un relieve. Y de ahí comienza a hacer la figura, ¿no? Entonces no ha cambiado nada, la figura ha salido saliendo sola. Y lo único que hemos hecho es ordenar más que todos los hilos nada más. Ok, miren, ahora lo volteo. También queda bien, pero va a ser así. Ok, vamos a medir la piedra. Listo. ¿Ven? Nos faltaría... Aquí vamos a cuadrar bien al centro. Dos líneas más, cuatro líneas más, tres líneas más por cada uno para que haga la forma y se cierre todo. Sí, cuatro líneas más, eso sería. Bueno, señores, nos vemos la próxima semana. Quien quiera venir en un directo corto y quiera ver qué es lo que vamos a hacer para los miembros, vamos a estar algunos 2 minutos. Voy a conectarme otra vez. Es un video corto y así vamos a hablar cosas más que todo para lo que vienen los planes siguientes meses. Cuídense, hasta la próxima.